Noticentro 1, CMI. Alarmante crecimiento del contagio en el país. 3 niños contagiados viven en Palmira y Popayán. Ministro de Salud dice en Pregunta Yamid que todos los colombianos están en riesgo de contagio. Presidente Duque anuncia suspensión del pago de servicios para familias de estratos 1 y 2 y exige ahorro. Dictan medidas especiales para facilitar retiro de cesantías. 3 policías y un integrante de la Fuerza Aérea contagiados. En Bucaramanga expulsan a más de 50 venezolanos por intento de saqueo. Más de 1.000 sancionados en todo el país por violar encierro obligatorio. Alcaldesa de Bogotá amplía plazos para pago de impuesto predial y de vehículos. Se anticipa el pago de $500 millones en indemnizaciones a víctimas. Se descarta militarización en Bogotá. Tensa situación en Soacha. Población exige ayuda. Ceden los precios en las centrales de abastos en el país. Mañana se inicia la entrega de ayuda solidaria a la gente más vulnerable, anuncia el gobierno. Miles de colombianos varados en el exterior piden ayuda para regresar. Concedida libertad a ex candidato presidencial Alberto Santofimio. Otra lideresa social asesinada en el sur de Bolívar. Estados Unidos sufre el peor embate del coronavirus. Ya supera a China en víctimas. Nadie detiene el crecimiento de muertos en España e Italia. La humanidad está encerrada en el mundo entero y animales silvestres aparecen en las ciudades. Crisis en el comercio en el país. Brutal caída de ventas. Bolsa de valores no está en cuarentena. Sube el 13%. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Las vueltas que da la vida. Carlos Holmes Trujillo vuelve a ser canciller. 2. La Corte Constitucional comenzó hoy la revisión del decreto de declaratoria de emergencia económica. 3. ¿Qué presos podrán ir a detención domiciliaria por la emergencia carcelaria? Y Miñapa. En tiempos de coronavirus, los excombatientes de las FARC envían un gran mensaje. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. En las últimas 24 horas, los casos de contagios con coronavirus en Colombia aumentaron en casi 100. El más reciente reporte del Ministerio de Salud indica que hay 470 personas infectadas con el COVID-19. Además, ya hubo una 4ª muerte en Colombia por esta pandemia. El último reporte del Ministerio de Salud da cuenta de una cifra total general de 470 personas contagiadas de coronavirus COVID-19 en Colombia. En solo un día la cifra aumentó 92 casos, la mayor cifra registrada desde que se confirmó el primer caso hace 20 días, pues cada día hay más personas a las que el virus ataca. Hoy el Ministerio de Salud también confirmó la 4ª muerte por este virus. Se trataría de un hombre de 76 años de edad que vivía en Bogotá. 8 personas serían las recuperadas según el gobierno nacional. La ciudad más afectada es Bogotá, seguida de los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar. En el departamento de Boyacá, donde se tomaron medidas estrictas desde un inicio para prevenir la propagación y que no registraba hasta ayer ningún caso, hoy ya confirmó el primer contagio. El 92% de los contagiados estarían en casa y son atendidos por personal médico, mientras que al menos 25 personas estarían en hospitales. De los 470 casos confirmados, 268 son casos importados, quiere decir de personas que llegaron de otro país. 166 son casos relacionados, personas que tuvieron contacto con un contagiado de COVID-19 y 36 están en estudio para definir la cadena de transmisión. En el país son 3 los casos reportados de menores de edad que han sido afectados por el coronavirus. 2 de ellos en el Valle del Cauca y 1 más en Cauca. Y es que algunos de los más vulnerables a esta pandemia son los menores de edad. Por eso se recomienda especial cuidado. El pasado 20 de marzo al Hospital Susana López de Popayán llegaron 2 gemelas de 3 años de edad con cuadros de neumonía y problemas de base que comprometían su corazón, vías biliares, hígado y riñones. Una de ellas no soportó la falla multisistémica. La niña fallece
básicamente por las complicaciones de su neumonía, por las complicaciones sistémicas que ella tiene. En un comunicado, la Secretaría de Salud de Popayán espera un pronunciamiento del Instituto Nacional de Salud que establezca si la menor falleció por causas relacionadas al coronavirus y buscan establecer la ruta de contacto de las pequeñas. La mamá fue el 17 de diciembre a la Fundación Valle de Lili a sacarle la cita a ellas para la cita de control. O sea que ese es como la principal relación que encontramos hoy nosotros. La gemela de la menor será dada de alta en próximas horas bajo los protocolos de aislamiento total, como se encuentran 2 menores que resultaron positivo en la ciudad de Palmira, uno de ellos contagiado por su padre y que fue reportado el pasado 13 de marzo. Precisamente en minutos, en Pregunta Yamid, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicará el grave riesgo que corren también los menores de edad con el coronavirus, a pesar de que se ha dicho que los más vulnerables son los mayores de edad. Y esta noche el presidente Iván Duque anunció la suspensión del pago de servicios públicos para los estratos 1 y 2, mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero advirtió que debe haber ahorro en el consumo de agua, gas y energía. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció que los estratos 1 y 2, que no tengan ingresos suficientes en estos 6 meses, podrán diferir a 36 meses el monto de la deuda que asuman por el no pago del agua, la luz y el gas, sin penalidades ni intereses. Colombiano de estrato 1 que paga en promedio 23.000 pesos de agua, si no los puede pagar durante este mes de manera automática, se lo vamos a diferir a 3 años. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, anunció que serán premiados con una rebaja del 10% quienes paguen cumplidamente. Todo este esquema en energía lo hacemos basado en pagarles o diferirles el pago del consumo necesario, pero no podemos desperdiciar la energía. El ministro de Trabajo advirtió que el gobierno no autoriza despidos masivos ni individuales y que no serán cancelados los contratos de prestación de servicios que tengan ciudadanos con el Estado. Aquellos trabajadores que por las circunstancias actuales o por otras perdieron su empleo, si es un trabajador formal, hoy estamos diciéndole tranquilo, si está afiliado a una caja de compensación familiar, por 3 meses la caja de compensación familiar le entregará 2 salarios mínimos. Por su parte, el presidente Duque presentó un buen balance del primer día de la cuarentena, aunque reconoció que se impartieron más de 2.000 comparendos. Yo quiero agradecerles a todos ustedes en sus casas, porque hoy ha sido un día de un gran comportamiento de todos los colombianos que han entendido la importancia de esta cuarentena nacional. Colpensiones anunció que los adultos mayores pensionados deben llamar a la línea nacional 018.000 42.555 para que les lleven la pensión en efectivo a sus casas. Entre tanto, los fondos de cesantías están listos para reembolsar los ahorros de los trabajadores que pierdan su empleo por la crisis del coronavirus. El gobierno anunció esta noche un mecanismo de protección al cesante. Los trabajadores afectados por pérdida de empleo o suspensión de contratos en medio de la emergencia del coronavirus pueden echar mano de sus cesantías. Celebramos el anuncio del presidente de la República acerca de permitir el uso de cesantías en este momento extraordinario para los casos de licencia no remunerada. Los fondos privados dijeron que las medidas del gobierno facilitan reembolsar ahorros a quienes están en dificultades. Reiteramos que las cesantías son el mejor aliado de los colombianos en estos momentos donde hay contingencias laborales. Para Asofondos, las cesantías están para situaciones de emergencias como las que enfrenta el país. Los trabajadores colombianos tienen depositados 16 billones de pesos como ahorro en fondos privados de cesantías que pueden utilizarse en esta contingencia. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Y el Ministerio de Defensa confirmó los primeros contagios por coronavirus en la fuerza pública y anunció que incrementará las medidas de aislamiento para evitar una propagación acelerada de la pandemia. El general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, explicó que se trata de 4 uniformados activos, 3 de la policía y 1 de la Fuerza Aérea. 3 casos corresponden a la categoría de importados, es decir, que se contagiaron fuera del país. Una vez llegan los que estaban fuera del país, no tuvieron ningún tipo de contacto con sus compañeros de trabajo. También anunció medidas más estrictas de aislamiento para evitar un posible contagio masivo que debilite las tareas que tiene que cumplir la fuerza pública durante la cuarentena obligatoria.
Absolutamente todos los casos se han seguido los protocolos dictados por el Ministerio de Salud, más los que como fuerza pública debemos seguir. En este momento están recibiendo toda la asistencia necesaria. Policías que han estado en contagio con funcionarios locales que han dado positivo también solicitaron que les practiquen las pruebas sobre el coronavirus. Y en Bucaramanga, las autoridades adelantan operativos de control en las calles para que la ciudadanía permanezca en sus casas. Un grupo de venezolanos fue deportado tras ser señalados de pretender saquear el comercio. Desde esta madrugada, así lucían las calles de Bucaramanga y 86 municipios en Santander. Ejército, policía, fiscalía y todas las autoridades se tomaron las ciudades con un solo propósito. Y es generar conciencia en la población civil de que debemos quedarnos en casa para poder evitar y contener esta amenaza de la humanidad como es el virus, el COVID-19. Santanderianos, esto no es un juego, es la salud, la vida de cada uno de ustedes. La actuación oficial fue aplaudida por la comunidad. Me parece excelente porque así todos cumplimos con la medida que hay. Simultáneamente, la policía deportó a un grupo de venezolanos que, según inteligencia, planeaban actos vandálicos. Un total de 80 personas fueron deportadas en 2 buses hacia la frontera con Venezuela. Es importante aclarar que estas personas fueron identificadas como posibles saqueadores. Las autoridades reportaron a esta hora que durante el día se inmovilizaron 56 vehículos en Bucaramanga. De igual manera, se impusieron 146 multas por tránsito y 184 comparendos por infracción al Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Y el director de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa, reveló que están investigando perfiles en Internet que difunden noticias falsas sobre las normas de aislamiento. También informó que han sido sancionadas más de 2.000 personas por violar el aislamiento obligatorio. Las autoridades están investigando posibles intereses oscuros en las convocatorias para que cientos de personas se aglomeren en las calles violando todas las normas del aislamiento obligatorio. 13 perfiles que instigan a la violencia, 33 fake news que están enviando informaciones para tratar de ocultar, encubrir o tergiversar la información del gobierno nacional. En 5 carreteras del país han sido atacados vehículos de transporte de carga. Hemos establecido unas caravanas de acompañamiento, específicamente para el transporte de carga. El ministro de Defensa aseguró que quienes están incumpliendo las normas son una minoría. Sin embargo, insistió en el llamado a quedarse en la casa. Quedarse en la casa es contribuir a que no se propague la pandemia. La multa por salir a la calle sin ninguna justificación es de 1 millón de pesos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la ampliación de los pagos de impuesto predial y de vehículos. El impuesto predial ahora se podrá cancelar el 5 de junio con el 10% de descuento y el 26 de junio con la tarifa plena. El de vehículos el 3 de julio con descuento y el ICA el 31 de julio. Lo que hemos hecho es extender para todos los estratos. También se extenderá hasta el 13 de abril el plazo de las revisiones técnico-mecánicas y otros trámites de tránsito. De otro lado, el distrito garantizará un ingreso básico durante la cuarentena a 350.000 familias pobres, que recibirán 423.000 pesos, y a 150.000 familias vulnerables, que recibirán 178.000 pesos. Este sábado empezamos a hacer el primer giro. No hay que inscribirse. El distrito cuenta con un censo para entregar los auxilios. Población migrante no podrá acceder al beneficio. Al que no cumpla la cuarentena y al que tenga alguna denuncia de violencia intrafamiliar, suspendemos la ayuda. La alcaldía activó la Donatón para que empresas y ciudadanos ayuden a financiar a los más vulnerables durante la cuarentena. Cada quien puede donar lo que pueda, todo es cariño. Finalmente dijo que para enfrentar la crisis por el coronavirus, el distrito tomará posesión de los hospitales cerrados como los de Café Salud. Y el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, descartó por el momento la militarización de la ciudad y señaló que 17.000 policías están encargados de la seguridad en la capital del país. Para evitar saqueos y motines registrados en los últimos días, el distrito dispone de medidas especiales con militares de la 13ª Brigada y todo el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá. Como ya lo mencionó la alcaldesa Claudia López, la militarización será la última opción que tomaremos durante esta pandemia. Sin embargo, en conjunto con la 13ª Brigada y la Policía, estamos garantizando la seguridad de algunos sitios estratégicos como las entradas y salidas de la ciudad y las cárceles. Cerca de 17.000 efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá garantizarán la seguridad por las calles de la ciudad. La Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra en alistamiento
con más de 17.000 hombres y mujeres, garantizando la seguridad en los distintos territorios durante 3 turnos. Por otro lado, en conjunto con la 13ª Brigada, está garantizando la seguridad de los ingresos y salidas de la ciudad. Acero manifestó que la Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de operativos especiales para garantizar la seguridad en los lugares donde se expenden alimentos. La inmensa mayoría de los habitantes de Bogotá acataron la orden del aislamiento voluntario que comenzó a regir hoy en todo el país. Con retenes, la policía controló la circulación de quienes están exceptuados. Así se vieron las calles de Bogotá durante el primer día de cuarentena nacional. Pese a la orden, varios bogotanos salieron de sus casas. Bancos, supermercados, centros de pago y droguerías registraron largas filas, la mayoría adultos mayores. Porque necesito hacer una vuelta aquí en el Banco Caja Social y llevo aproximadamente 1 hora y media. Quienes respetaron el aislamiento vieron con asombro cómo sus vecinos hacían diligencias o mercado en compañía. Hubo presencia policial en calle, pero poco requerimiento a los ciudadanos que desfilaban frente a la autoridad. No sabía, casi no escucho noticias. No obstante, en algunos retenes y operativos empresas fueron sancionadas 501 personas, 379 vehículos y 67 empresas. Hay muchos llamados de atención de call centers donde hay un número superior a 50 personas en un espacio cerrado que está restringido y está prohibido. Los bomberos también se sumaron al llamado con perifoneo en los barrios. Estamos en cuarentena obligatoria hasta el próximo 13 de abril. Y es tensa la situación en Soacha, donde cientos de personas reclaman la entrega de ayudas del gobierno. Gerardo Aristizábal está en ese municipio. Cuéntenos del primer día de aislamiento en Soacha. Gerardo, buenas noches. Claudia, televidentes de Noticentro 1 CMI, los saludo desde el puente peatonal que sale de la estación de Transmilenio en este municipio. Hoy estuvimos todo el día aquí pendientes. Lo primero que nos encontramos fue una larga fila de adultos mayores reclamando el subsidio prometido por el gobierno en esta fecha. El próximo será el 6 de abril, cuando lleguen los 240.000 pesos anunciados por el presidente Iván Duque. La orden presidencial de que los adultos mayores de 70 años deben permanecer en aislamiento obligatorio hasta el 31 de mayo, por ser las personas más vulnerables, ha sido muy difícil de poner en práctica. Estas largas filas de abuelitos para reclamar los subsidios de Colombia Mayor así lo comprueban. Y si no hubiera venido, yo no pagan por nada. Ni a un segundo ni a un tercero me pagan. El presidente había dicho que era más, pero me dieron 80. ¿Y por qué tuvo que venir usted? Porque no le recibieron a mi yerno. Y mientras los abuelitos hacen fila, en las calles de Soacha había muchos ciudadanos desacatando la orden de confinamiento. No sé si es que la gente no ve noticias de pronto de otros países, pues que se ha muerto mucha gente. Precisamente para poner orden, el alcalde de Soacha decretó un nuevo pico y placa para los miles de personas que viajan a Bogotá a trabajar. A partir de este jueves, al sistema de Transmilenio entrarán por cédula así: terminadas en 0 y 1, entre 4 y 5 de la mañana; terminadas en 2 y 3, entre 5 y 6 de la mañana; cédulas terminadas en 4 y 5 podrán subirse a los buses de Transmilenio entre 6 y 7 de la mañana, las terminadas en 6 y 7 entre 7 y 8 de la mañana y las terminadas entre 8 y 9 entre 8 y 9 de la mañana. Precisamente mucha de la gente que salió esta madrugada, que colapsó el sistema por la cantidad de personas que deben desplazarse hasta la capital de la República a trabajar, está regresando a esta hora al municipio de Soacha. Por centenares de personas, dependiendo de la frecuencia con la que llegan los buses articulados. La inquietud de muchos trabajadores de la salud que dicen que para ellos, que salvan vidas, que defienden vidas, ¿cómo van a hacer para trabajar si en clínicas, centros médicos tienen que entrar en diferentes horarios? Una inquietud que le transmitimos, por supuesto, al alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldariaga, a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Ustedes ven la cantidad de personas que está llegando al municipio de Soacha luego de laborar en la capital de la República. Desde la estación de Transmilenio, en Soacha, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchísimas gracias. Y en el primer día de aplicación del aislamiento obligatorio comenzó a sentirse una reducción en los precios de los alimentos en todo el territorio nacional. El Sistema de Información de Precios del sector agropecuario reportó una disminución en los precios de los alimentos como consecuencia de la oferta de productos que se presenta en las centrales de abastos del país. Desde Corabastos se registró el ingreso de 9.611 toneladas de alimentos, lo que representó un crecimiento diario del 2,2% frente a la semana anterior.
el abastecimiento se mantiene a buenos precios. Por ejemplo, en tubérculos, en productos como la papa pastusa, el bulto pasó de 90.000 pesos a 62.500 pesos con una reducción de 28.000 pesos. En el caso de la yuca, la bolsa de 30 kilogramos bajó de 47.500 pesos a 41.250 pesos para una disminución de hasta 6.500 pesos. Las hortalizas no fueron la excepción y la arveja verde del bulto cayó de 280.000 pesos a 150.000 pesos, 80.000 pesos menos a su cotización anterior. Y los caleños adoptaron con juicio la orden de aislamiento. En las centrales de abastos se reportó una oferta suficiente de alimentos y también reducción de precios. A diferencia de ayer, las calles de Cali hoy se encontraron solas. Las personas acataron el decreto nacional de confinamiento obligatorio. No obstante, se tuvieron 5 retenes como este, en donde ejército, policía y guardas de tránsito verificaban documentos y preguntaban el motivo por el cual los conductores se encontraban en la calle. Además, se impusieron 42 comparendos correctivos. Las galerías van a estar abiertas para que la gente haga el aprovisionamiento. ¿Dónde tenemos preocupación? En la población vulnerable. Por otra parte, desde Cabaza, que es la central de abastecimiento alimentario del Valle del Cauca, reportaron la entrada de 3.700 toneladas de alimentos, logrando así una disminución en los precios de la canasta familiar. Hay suficiente abastecimiento para atender la demanda de los vallecaucanos. La alcaldía destinó 60.000 millones de pesos para comprar mercados. Además, la ciudad se dividió en 10 zonas que estarán a cargo de los secretarios de despacho. En Cartagena, a esta hora, las calles lucen vacías tras la orden de aislamiento nacional obligatorio. Este es el panorama en la mayoría de los sectores de la capital de Bolívar. Lugares turísticos y vías principales permanecen despejados por el toque de queda nacional decretado por la presidencia. Solo estamos viendo personas que se están aprovisionando en los mercados de cadenas y en las tiendas de barrio. Por otra parte, el Hotel Corales de India dispuso de 78 habitaciones para que los médicos que atienden la emergencia de coronavirus puedan hacer el aislamiento preventivo y no comprometer a sus familias. En el lugar contarán con alimentación. Hasta el momento ya tenemos 72 registros que ya los tenemos preparados. Entre tanto, a través de un comunicado, la clínica Medihelp informó que la primera paciente que fue diagnosticada con COVID-19 en la ciudad de nacionalidad inglesa ya superó el virus. Sin embargo, sigue hospitalizada por su avanzada edad. Y de otra parte, la Procuraduría denunció deficiencias en el 80% de los procesos de rotulado y embalaje de las muestras para las pruebas de coronavirus, lo que estaría retrasando el diagnóstico de las personas infectadas. La Procuraduría adelantó una visita en el Instituto Nacional de Salud para verificar cuáles son los procedimientos que adelanta la entidad con las muestras de coronavirus. En un informe, la entidad detectó que el 80% de las muestras llegan a esa entidad embaladas y rotuladas de forma inadecuada. Las pruebas que son remitidas por las secretarías distritales o departamentales no están cumpliendo con los requerimientos técnicos. En primer lugar, se evidenció que están siendo mal rotulados. Eso quiere decir que no se tiene claridad del nombre del paciente ni identificación del mismo. Entre otros hallazgos, la Procuraduría detectó que debido a estas fallas atribuidas a las entidades de salud territoriales, se estaría retrasando el proceso de identificación de pacientes infectados. Al parecer, esta información no está siendo oportuna, razón por la cual la conducta a seguir se dilata, generando posiblemente más contactos y por ende contagiados. De otra parte, el Procurador General le envió una carta al Ministro de Salud y al Superintendente de Industria en la que les pide que regulen los precios de los medicamentos e insumos médicos. El gobierno calculó en 20 millones de ciudadanos los beneficiarios del programa Ingreso Solidario, que favorecerá desde adultos mayores hasta trabajadores informales a quienes se les asegurará un mínimo de ingreso. Así lo reveló a Noticentro 1 CMI el secretario de la Presidencia, Diego Molano. 6 millones de hogares con 20 millones de personas van a recibir el apoyo económico del gobierno para que puedan alimentarse y superar en condiciones dignas esta emergencia. El presidente Duque amplió los beneficios a los trabajadores informales o independientes, como mototaxistas, bicitaxistas, vendedores ambulantes o personas que tienen que apelar al rebusque diario para llevar comida a la casa.
Este caso particular para este ingreso solidario será de 160.000 pesos por hogar. Sin embargo, en los otros programas del Gobierno Nacional, como es el caso de Familias en Acción, que son 2.6 millones de familias en acción, recibirán en promedio 330.000 pesos. Los jóvenes en acción que no están en Familias en Acción recibirán un aporte de casi 700.000 pesos con los pagos extraordinarios. Y los adultos mayores, 1.700.000, los más vulnerables, los que más riesgo tienen en este momento, a partir de esta semana se les está pagando 240.000 pesos, que acumulan los pagos de marzo, abril y mayo para que puedan pasar en esta crisis con unos ingresos que les permitan alimentarse bien. El vocero gubernamental explicó que la prioridad son los adultos mayores, tanto quienes están inscritos en el programa de Colombia Mayor como quienes no lo están. Existe sobre todo adultos mayores que no estén en ningún programa de gobierno. Con la unidad de gestión de riesgo buscará llegarse a 300.000 adultos mayores en colaboración con las alcaldías para entregarles un paquete alimentario que les permita superar esta crisis, con un paquete que les permita estar en casa sin tener que salir. El gobierno aclara que para recibir el ingreso solidario, los trabajadores informales no tienen que inscribirse, porque sus nombres y datos ya están en las bases del Sisbén. Y el Ministerio del Interior anunció la distribución de 1 millón de mercados a comunidades vulnerables, como grupos indígenas, gitanos y líderes sociales, entre otras. La ministra del Interior, Alicia Arango, anunció la entrega de 1 millón de mercados a poblaciones vulnerables de las comunidades indígenas, negras, raizales, palenqueras, afrocolombianas, RUM, juntas de acción comunal, líderes sociales y defensores de derechos humanos que no cuentan con recursos. Cuando nosotros nos referimos a unos mercados dignos, estamos diciendo que tengan los productos suficientes para poder subsistir los 15 días. Los beneficiados deberán estar registrados en las bases de datos del Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entidades religiosas, plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales. Por otro lado, hay una base de datos que tiene la Unidad de Gestión del Riesgo para repartir también mercados de personas en estado de vulnerabilidad que no aparecen en ninguna parte. Sobre la entrega en territorio, la ministra Arango señaló que los miembros de la Fuerza Pública, Policía y Ejército Nacional serán los encargados de llevar los mercados para estos colombianos. Por su parte, la unidad de víctimas anticipó el giro de cerca de $500 millón para atender la crisis humanitaria y la indemnización individual durante este aislamiento obligatorio. La unidad de víctimas anunció que se anticiparán los pagos de atención humanitaria de los meses de mayo y junio. Serán 800.000 pesos para las cerca de 1.100 familias confinadas o desplazadas, especialmente en los departamentos de Chocó y Nariño. Vamos a hacer una inversión de 95.000 millones de pesos en atención humanitaria para llegar a 158.000 familias víctimas, poder entregar ese recurso de atención humanitaria que tanto están esperando. También se acelerará el pago de las indemnizaciones administrativas a las víctimas que presentan situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Se les dará cerca de 8 millones de pesos. Y los pagos de indemnización, 420.000 millones de pesos para llegar a 51.000 giros de indemnizaciones. Esto va a solventar las solicitudes de las familias víctimas frente a esta emergencia que estamos viviendo a nivel mundial. El director de la unidad de víctimas, Ramón Rodríguez, dijo finalmente que a través de los medios virtuales la entidad seguirá dando respuesta a las víctimas del país. De otra parte, la Registraduría Nacional entró en aislamiento preventivo. Sin embargo, explicó que mantiene los servicios básicos. El registro de recién nacidos se podrá hacer, pero de manera extemporánea. Así las cosas, los trámites de duplicados de documentos de identidad se podrán realizar a través de la herramienta de pagos seguros en línea de las entidades financieras. Además, quienes hicieron el pago en entidades bancarias u operadores postales habilitados también podrán hacer la solicitud en línea en la página de la entidad www.registraduría.gov.co para la cédula de ciudadanía. Para el caso del registro civil, la Registraduría Nacional afirmó que los padres podrán realizar de manera extemporánea el registro civil de nacimiento de los recién nacidos. Asimismo, el certificado de nacido vivo es válido para la inscripción y recordó que en las notarías que estarán prestando el servicio registral se podrá realizar este trámite ante cualquier urgencia. Al menos 200 colombianos que se encuentran varados en Australia pidieron la ayuda urgente del gobierno para abandonar ese país que también enfrenta la pandemia del coronavirus. Aseguran que están sin recursos para alimento y estadía. A través de una carta dirigida al embajador de Australia, Alberto José Mejía, un grupo de por lo menos 200 colombianos hicieron un dramático llamado para lograr salir de este país. Entre los colombianos se encuentran personas de la tercera edad, trabajadores a punto de vencer sus visas y estudiantes que perderán su estatus en los próximos días. Espero que ustedes como colombianos nos entiendan
y nos den una mano en este momento que tanto lo necesitamos. Tenemos que estar separados de distancia, pero tenemos que estar unidos de corazón. Por favor, no nos ignoren. Los colombianos piden a las autoridades consulares de nuestro país que no los dejen solos y busquen alguna acción humanitaria para salir de Australia. Tenemos casos pues muy delicados de personas que ya son mayores de edad y que necesitan asistencia médica y medicamentos especiales. Australia registra 2.600 enfermos por COVID-19 y mantiene cerradas sus fronteras aéreas. A pesar de los anuncios de los gobiernos tanto nacional como local, la situación es dramática para muchas personas. Por ejemplo, una que se vive en albergues de Bogotá es de desabastecimiento. Están en cuarentena y están a punto de quedarse sin lo mínimo vital para sobrevivir. Son 3 pensiones en Bogotá. Son más de 200 personas, entre ellos 20 niños. Son colombianos, venezolanos, peruanos. Todos están aislados en cuarentena. Hoy no tienen comida. Cada día que pasa es más dramático. En estos momentos no tenemos ningún ingreso. Por favor, nos miren que si existimos 84 personas en este momento que estamos acá entre cuartos y camarotes y camas. Por favor, señores, Colombia, compatriotas colombianos, ayúdenos, por favor. Ubicados en la calle 23 en el 7 de agosto, por ahora tienen el techo garantizado, no así la subsistencia. Estamos desde el viernes en una angustia terrible. Estamos ahora día y noche acá y sin ganar plata ni nada, ni para la comida. Las familias necesitan medicamentos, hay bebés que necesitan pañales, no tienen comida y ellos son recicladores, son vendedores ambulantes. Para protegerse no pueden salir de la casa. El que lo haga no puede volver. Todos respetan a ese enemigo de la humanidad llamado COVID-19 y por eso esperan manos solidarias. En Noticentro 1 CMI hacemos una corta pausa para regresar con más noticias de Colombia y el mundo. Un juez ordenó la libertad del exministro Alberto Santofimio, condenado a 24 años de prisión. Asesinan a lideresa social en el sur de Bolívar. Los contagios en Estados Unidos superan ya el número registrado en China, con más de 62.000 afectados por el COVID-19. En las próximas horas recuperará la libertad el exministro Alberto Santofimio Botero, condenado por el asesinato al excandidato presidencial Luis Carlos Galán. A Santofimio, un juez de ejecución de penas le concedió el beneficio de excarcelación. La decisión fue adoptada por un juez de ejecución de penas de Bogotá, quien estableció que Santofimio Botero ya cumplió 3/5 partes de la condena que le fue impuesta por su participación en el crimen del líder liberal Luis Carlos Galán, caso por el que fue condenado a 24 años de prisión. El juzgado tuvo en cuenta además que el exministro tiene más de 70 años de edad. Otorga la libertad condicional a mi cliente tras el pago de una caución de 6 salarios mensuales legales vigentes. Me parece que es una decisión en derecho y procederemos al pago de la caución por el medio más expedito, pues de acuerdo a la situación que está viviendo el país. Por el magnicidio del ex candidato presidencial también fue condenado el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, quien paga una condena de 30 años por estos hechos. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron a 18 personas señaladas de hacer parte de una red de trata de menores en Guainía. Según la Fiscalía, más de 40 menores de edad fueron víctimas de esta red delincuencial. En el operativo fueron capturados un juez, un fiscal y un intendente de la policía. Y en las últimas horas fue asesinada una líder social que es miembro o era miembro de la Defensa Civil. Carlota Isabel Salinas Pérez fue asesinada luego de ser sacada de su residencia por hombres armados. La mujer recibió varios impactos de bala. La líder social hacía parte de la Asociación de Mujeres Dioses Amor y de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Raizar Guairagua en San Pablo, sur de Bolívar. De contagios con el coronavirus en Estados Unidos ya supera las peores épocas registradas en China. Ya hay más de 62.000 personas reportadas con el virus y han muerto 869. Los contagios en Estados Unidos aumentan exponencialmente a diario. La cifra hasta hoy es de más de 62.000 y los muertos ya rozan los 900. El anterior balance era de 600 muertos, más de 300 decesos en tan solo 24 horas se registraron en el país, que ya es el tercero en cuanto a números de casos confirmados de coronavirus, por detrás de China e Italia.
En Florida se anunció de la muerte de quien sería el primer menor de edad fallecido por coronavirus en la nación americana. El alcalde de Los Ángeles exhortó a los más jóvenes a tomar en serio la pandemia que ya infectó en el estado a más de 2.000 personas y mató a 40. A teenager in good health succumbed to this virus. To the young people that are out there, this can hit you too. Know that your behavior can save a life and can take a life. El mandatario Donald Trump declaró el estado de desastre allí en Florida y ordenó asistencia federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por la pandemia. La ciudad de Miami tuvo que ser puesta bajo toque de queda, pues turistas y locales hasta hace pocos días continuaban visitando las playas y saliendo de fiesta pese a la rápida propagación del virus en el estado. Para paliar la crisis económica desatada por el virus, el Senado de Estados Unidos y la Casa Blanca alcanzaron un acuerdo de $2 billones en ayudas a empresas y ciudadanos. Se trata del mayor paquete de estímulo económico en la historia moderna de Estados Unidos. Mientras tanto, Nueva York superó los 30.000 contagios de coronavirus tras un nuevo balance diario que registró 5.146 casos en las últimas 24 horas. Y el total de víctimas fatales se elevó a 285. Most impacted states were 30,000. Next closest state is New Jersey at 3, California 2. El gobernador se mostró preocupado por la cantidad de personas que necesitan hospitalización y la poca capacidad de los hospitales. Y en España, en las últimas 24 horas, 700 personas perdieron la vida por el coronavirus. Uno de ellos un colombiano que vivía en Madrid. En Italia, entre tanto, la expansión del contagio parece incontrolable. Justo cuando la Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo desperdició 1 o 2 meses en la lucha contra el coronavirus, España está reportando cifras récord en el avance de la pandemia en esta nación europea que ya se convirtió en el segundo país con más víctimas fatales a causa del COVID-19, que a nivel mundial ya deja más de 20.000 muertos y cerca de 450.000 personas infectadas en unos 175 países. La nación ibérica registró más de 700 muertes en las últimas 24 horas, una cantidad que superó por primera vez al número diario de víctimas fatales de Italia, que confirmó 683 fallecidos en un día, mientras el total de muertos superó la barrera de los 3.400 fallecidos, una fatalidad superior a la registrada en China, cuna del virus. La situación es tan crítica que en Madrid una pista de hielo tuvo que ser utilizada como morgue, dado que los sistemas sanitarios ya no dan abasto cuando los contagios en territorio español ya superan los 47.600 casos confirmados, incluido el de la vicepresidenta Carmen Calvo. Italia sigue siendo la nación más afectada por la pandemia, que ya deja al menos 7.500 muertos y 74.300 infectados, aunque ha experimentado una reducción constante en el número de nuevos casos que alimenta la esperanza de que la epidemia ya haya llegado a su pico. Sin embargo, los sistemas sanitarios italianos están al borde del colapso y se conoció el caso de Daniela Tresci, una enfermera que se quitó la vida después de haber dado positivo en una prueba de COVID-19. La mujer no soportó el miedo y la preocupación que le generó la posibilidad de haber infectado a otras personas. Francia es también una de las naciones europeas más afectadas por la propagación del coronavirus, que ya deja más de 1.300 muertos en el país galo, mientras el presidente francés Emmanuel Macron lanzó una operación militar para apoyar la lucha contra el coronavirus. Cette opération Résilience sera entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations, ainsi qu'à l'appui aux services publics pour faire face à l'épidémie de COVID-19. El imparable avance del patógeno en el viejo continente incluso afectó los planes e intereses del presidente ruso Vladimir Putin, quien optó por suspender la votación sobre la reforma constitucional que le permitiría perpetuarse en el poder potencialmente hasta 2036. El mandatario también instó a todos los ciudadanos a quedarse en casa para frenar el brote, que en Rusia apenas ha infectado a 650 personas. Entre tanto, en Brasil se disparó la pandemia. Se reportaron 57 muertes y 2.400 contagios, pese a que el presidente Jair Bolsonaro sigue subestimando la crisis. Chile superó la barrera de los 1.000 infectados, mientras que Argentina suspendió el regreso de sus connacionales que están en el exterior. El continente americano alberga ya el 31% de los casos de coronavirus en el mundo, por detrás de Europa, donde se concentra el 60% de la infección, que obligó el confinamiento de 1/3 de la población mundial. Brasil es el país de la región más afectado por la epidemia, que se disparó en el gigante sudamericano en las últimas 24 horas, registrando 11 decesos y 232 nuevos infectados, que elevaron la cifra total de muertos a 57 y a 2.400 los casos confirmados. Sin embargo, la rápida propagación del COVID-19 no parece ser tomada muy en serio por el presidente brasileño Jair Bolsonaro. El ultraderechista parece más preocupado por el futuro de la economía que el de la población. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
Los contagios también siguen en aumento en Chile, que solo en un día registró 220 nuevos infectados que elevaron el total a 1.142, mientras se confirmó la tercera muerte por coronavirus en la nación austral. En Ecuador, la evolución del brote también preocupa. En poco más de una semana, los casos se multiplicaron de 37 a más de 1.173 afectados y el número de víctimas fatales subió a 29. Mientras el gobierno argentino anunció un proyecto de ley para congelar los pagos de alquileres por 180 días e impedir los desalojos, y se conoció que un predio embargado a los familiares de Pablo Escobar en Argentina se convertirá en un centro de análisis y logística del coronavirus. El mundo están completamente paralizadas por el aislamiento. Cientos de animales silvestres han comenzado a llegar a estas urbes. Mientras las calles y plazas de las principales ciudades de todo el mundo están desérticas, limpias y silenciosas por el confinamiento impuesto para frenar la propagación del coronavirus, varios animales salvajes se han adentrado en los centros urbanos como se explorarán nuevos ecosistemas que un día habitaron. Una de las imágenes que más ha sorprendido es la de un oso paseándose por una pequeña aldea de Asturias, España. En la nación ibérica también han sido observados pavos reales en Madrid, mientras en Barcelona fue captado un jabalí buscando alimento en pleno centro de la capital catalana. También en Italia los trabajadores de un puerto tuvieron la suerte de ver y grabar un delfín nadando dentro de sus aguas. Y en Santiago de Chile, un puma silvestre bajó los cerros cercanos a la capital chilena y deambuló por las calles desiertas hasta que fue atrapado por las autoridades. Después de la pausa, espere crítica situación del comercio, bajonazo de las ventas. Coronavirus ya le ha restado un punto de crecimiento a la economía. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reveló una dramática caída de las ventas debido a la expansión del coronavirus. El 91% de los locales están afectados. La bitácora económica de FENALCO muestra un panorama preocupante para las ventas del sector. Desde que se adoptaron las medidas por parte del gobierno y la Alcaldía Mayor de Bogotá para contener el coronavirus, el 91% de los comerciantes reportó cifras negativas. El comercio arroja pues una dramática caída en las ventas. El 91% de los empresarios manifestaron esa alarma. Por la situación, FENALCO pide al gobierno nacional el aplazamiento de los parafiscales y una línea especial para el pequeño comercio. La excepción de los arrendamientos, del IVA en los arrendamientos, creemos que es fundamental. Y una línea especial dedicada al financiamiento y pago de nóminas y salarios que pueda tener especialmente el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente el comercio. El comercio creció 4,9% al cierre de 2019, pero para este año las estimaciones no son promisorias. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, estimó que la emergencia por el coronavirus ya le restó un punto al crecimiento de la economía este año. De acuerdo con el Centro de Pensamiento, el freno a las actividades empresariales y de consumo por cuenta del coronavirus le restó un punto del PIB al crecimiento de la economía para este año. En 2020 la meta se ubica en 3,5%, pero las proyecciones no son buenas y hay estimaciones que plantean niveles de cero como Corfi colombiana. Al menos una afectación de un punto porcentual, pero por supuesto con escenarios aún más ácidos, dependiendo de nuevo de cuánto tiempo van a durar estos dos choques que estamos sufriendo. La situación del coronavirus ha generado incertidumbre de acuerdo con la encuesta de confianza de los consumidores. Precisamente este índice sufrió un deterioro a febrero, cayendo 11,2% y las expectativas al 12%. La expectativa que tenemos desde el punto de vista de las encuestas, tanto empresariales como de confianza, es que para el mes de marzo seguramente va a haber un deterioro importante, porque ya tenemos el choque pleno en términos no solamente de la pandemia, el coronavirus ya en nuestro país. La disposición de compra cayó en todos sus frentes como vivienda, bienes durables y vehículos. Stefanini Sisma. Contamos con soluciones digitales efectivas de teletrabajo para entidades del Estado. Tras la entrada en vigor del aislamiento nacional obligatorio, el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, pidió medidas para permitir la circulación de los recolectores de café. Los cafeteros respaldan las medidas de prevención para contener la propagación del coronavirus, pero piden al gobierno nacional garantizar la salida a los recolectores para que puedan trabajar. Para ello se busca un trabajo en conjunto y el acompañamiento de las autoridades de salud para adoptar las medidas necesarias. Creando mecanismos para poder que esos recolectores puedan llegar a las fincas cafeteras, permanecer allí de una manera segura, sana, y que puedan llevar a cabo la labor de la recolección del café. De acuerdo con el dirigente, la idea es mantener la producción de café para este año. Para este acto necesitamos más o menos 150.000 recolectores.
Lógicamente, para nosotros la preocupación, igualmente que para el gobierno, es la sanidad y la seguridad de las familias cafeteras. Cabe recordar que al cierre de 2019 la producción alcanzó niveles de los 14.5 millones de sacos. El mercado de valores no está en cuarentena, opera virtualmente y comienza a recuperarse de las millonarias pérdidas. En medio de la crisis por el coronavirus, en la Bolsa de Valores de Colombia se hacen esfuerzos por mitigar las pérdidas. Hoy la bolsa repuntó con un avance de 13%. Quiero resaltar en medio de la turbulencia de los últimos días el buen resultado que tuvo el mercado de valores colombiano el día de hoy. Esto refleja que los inversionistas están empezando a tener oportunidades de inversión interesantes que les pueden reportar grandes dividendos. Sin embargo, los analistas temen que las pérdidas este año alcancen niveles históricos. Un porcentaje entre el 30 y el 50% en los mercados latinoamericanos. Justamente Colombia cercano a esos 45% de pérdidas en lo corrido del año. Como en toda crisis, algunos analistas consideran que la caída de los mercados es una oportunidad para comprar acciones más baratas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 13,28% a 1.046 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió con una valorización de 52,50% a 610 pesos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más cayó con una pérdida de 5,04% a 22.600 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 37.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.086 pesos con 34 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.380 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.420 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.29. El azúcar se transó en 11,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $24 con 34 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $27 con 41 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.810 pesos.